Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Todos los seres humanos tenemos que trabajar para poder vivir, pero algunos somos privilegiados y podemos trabajar de lo que uno quiere. Levantarse a la mañana, ir al trabajo y hacer lo que a uno le gusta es lo más parecido a la felicidad. Pero no siempre fue así. Históricamente, el trabajo estuvo más relacionado con la esclavitud que con la libertad. La concepción del trabajo fue cambiando, pero nunca tan rápido como ahora. Hoy nos encontramos realizando trabajos impensados hace 10 o 15 años atrás. En la problemática del trabajo, hay un antes y un después desde la llegada de los gremios y sindicatos. Hoy, en Había una vez un mañana, hablamos del trabajo. Profesora de gimnasia, veterinaria de perros y cachorros, curador de animales en el agua y entrenador de delfines. Trabajar así para hacer ropa, así vestidos, pantalones, remeras y esas cosas. Yo quiero ser un profesor. Yo bióloga marina. Yo hago comedia musical. Y si no llego a nada así, prefiero cine, tipo grabar películas o dirigir. Pienso cosas más científicas como química, científica, bióloga marina, paleontóloga. Para mí yo quiero ser azafata, porque me gusta viajar. Yo quisiera ser profesor de computación. Y yo trabajar en la Universidad Tecnológica Nacional. Y también de peces y espadas. Y esperen, ¿ustedes de qué trabajan? Nada que ver con esto, pero me gustaría ser actriz. Yo todavía no sé, pero mis papás me dicen que podría ser muy buena arquitecta. Mi sueño, podríamos decir, es como sería futbolista porque me encanta el fútbol y todo eso. Pero si no consigo hacer eso, sería abogado por mi madre, que es como abogada y tal vez puedo tener un trabajo más fácil y todo eso. Tal vez podría ser como mi mamá también, como dijo mi hermano. O si no, me gustaría hacer algo que sí que tenga que ver con la medicina y todo eso. Me gusta todo ese tema.
podemos denominar trabajo al conjunto de actividades tendientes a la resolución de un problema, a la producción de un producto o a brindar algún servicio. A lo largo de la historia, el trabajo siempre fue más relacionado con la esclavitud. Luego tuvo mucho que ver con la parte agrícola y por último se extendió a todas las actividades humanas. Trabajo y empleo no es la misma cosa. Hay muchos trabajos que no reciben una retribución monetaria. Tal es el caso en la Edad Media, donde los agricultores trabajaban para el señor feudal ¿a cambio de qué? De su protección. Por otro lado, después aparecieron todas las leyes laborales que favorecieron a los trabajadores. Estos sí empezaron a cobrar indefectiblemente y mejoraron mucho las condiciones de trabajo. Pero hoy estamos asistiendo a un cambio radical en la forma de hacer el trabajo. En primera instancia, hay actividades que estamos jerarquizando, como son las actividades relacionadas con la salud, la producción de alimentos, la producción de energía, los servicios como el transporte. Pero algo que está cambiando indefectiblemente y quizás mutando para siempre es la forma y los ámbitos donde hacemos el trabajo. Ya no vamos a... Perdón. Sí. Sí. Sí, ahora te lo iba a mandar. Sí, ya lo mando. Bueno, dale. Chau. Perdón, tengo que trabajar. Bueno, el concepto de trabajo es sumamente complejo porque nos hace pensar en dos formas muy fuertes y muy diferentes de trabajo, vinculadas a las sociedades igualitarias y a las sociedades desiguales. En las igualitarias, que es toda nuestra larga historia, el trabajo es inherente a su forma de vida, en los términos de esa relación con la naturaleza, ir a buscar agua, cazar para comer, ir a buscar leña para el fogón, eso es una forma de trabajo. El concepto de trabajo cambia sustancialmente en la modernidad. En la etapa premoderna, sobre todo si uno piensa en la Edad Media, pero en general en la etapa premoderna no podríamos pensar en un trabajo como una actividad distinta o separada del resto de la vida, digamos. El trabajo formaba parte de la vida en general. La separación entre lo que nosotros entendemos como tiempo de trabajo y tiempo de vida es una separación propia de la modernidad. Entonces, podemos ver que existen distintas formas de conceptualizar el trabajo y analizando la evolución histórica del mismo, podremos notar que a medida que avanzamos en el tiempo, se produjo una importante división social del trabajo, la asignación de funciones. Para el caso de las sociedades ya desiguales, donde las estructuras sociales y políticas son complejas en cuanto a la existencia de un discurso político-religioso que obliga a un sector de la sociedad a trabajar para el beneficio de ese sector más pequeño. Ese trabajo ha tenido en la historia muchas modalidades, desde la esclavitud hasta lo que vivimos actualmente. La palabra trabajo deriva de una palabra
de origen del latín, que es tripalium, que es un objeto de tortura. Es decir, inicialmente en distintas sociedades premodernas, en la sociedad antigua, en la sociedad medieval, el trabajo no era una actividad socialmente valorada, sino que era asociada, por ejemplo, en la antigüedad quienes realizaban trabajo, quienes trabajaban eran fundamentalmente los esclavos. Y en el medioevo hay una estructura social dividida en 3 partes o 3 órdenes, el de los que trabajan, el de los que hacen la guerra y el de los que rezan. Entonces, el trabajo estaba asociado a grupos particulares, socialmente poco valorados, y eso es algo que cambia sustancialmente en la modernidad. Más adelante, el trabajo sufre nuevas mutaciones y adquiere nuevas valoraciones. En este sentido, Karl Marx define a la fuerza del trabajo como la mercancía que produce plusvalor. En la modernidad se producen una serie de transformaciones. Una tiene que ver con la valoración del trabajo, como decíamos, asociada también a una nueva definición de la riqueza como una riqueza infinita que se produce con el trabajo. El trabajo produce riqueza, esto es un concepto muy novedoso, muy revolucionario en algún punto de la modernidad y del capitalismo. El tiempo de la vida y el tiempo del trabajo se separan y también se separan los espacios, es decir, esa separación que se produce en la modernidad entre estos tiempos y cómo se organizan, bueno, eso, el tiempo de la vida y el tiempo del trabajo, también está asociada a una separación de espacios. Y eso va también de la mano de una separación de lo que hoy entendemos como trabajo doméstico y trabajo, entre comillas, productivo. Esa división generalizada fue construida a partir de un concepto androcéntrico, en donde el trabajo que produce riqueza se realiza en espacios específicos, talleres alejados del hogar, relegando el trabajo de la vida doméstica a un segundo plano, ya que no produce valor visible, no tiene retribución económica y quedaba al margen de derechos y protecciones. Desde principios del siglo XX, el trabajo fue paulatinamente asociado a distintos tipos de derechos y protecciones. Robert Castell es uno de los que permite pensar cómo esa asociación del trabajo a derechos y protecciones dio lugar a un nuevo tipo de sociedad. Él lo va a denominar sociedad salarial. Pero claro, es lo que decíamos antes, no todos los trabajos fueron asociados a derechos y protecciones, sino solo algunos. Entonces, ¿desde cuándo comienzan a instalarse definitiva y masivamente las organizaciones que asegurarán estos derechos y protecciones del trabajo? Y ya desde mediados del siglo XIX empiezan a aparecer distintos tipos de organizaciones. Y las peleas son muy fuertes, porque en realidad para poder intentar mejorar las condiciones de trabajo, de trabajos que se parecían más a la esclavitud que a lo que hoy conocemos, como lo que querríamos decir cuando decimos trabajo decente o trabajo en condiciones de trabajo dignas, en realidad pasó mucho tiempo. Y también corrió sangre, digamos que fueron peleas muy duras, hasta que empezó a darse un volumen de las organizaciones sindicales que pasaban las fronteras de muchos países de Europa y empezaron a aparecer en América, tanto en América del Norte como en América del Sur, distintos tipos de organizaciones sindicales, y se empezó a dar la pelea, entre otras cosas, por la jornada de 8 horas. Estas primeras organizaciones sindicales, surgidas en distintas partes del mundo, conformaron un panorama histórico que precisaba de una respuesta internacional que las incluyera. En realidad, a la salida de la Primera Guerra Mundial, lo que empieza a ocurrir es la necesidad de darle contención a esta organización que los sindicatos venían dando, y lo que se busca es contener el cambio de sistema. Es decir, los sindicatos peleaban más, sobre todo los que vienen de origen socialista, comunista, por un cambio de sistema.
o sea, para salir del capitalismo y generar un nuevo modelo de organización económica y social. Pero en realidad lo que se termina conformando es una situación de tener en cuenta a todos en una mesa a través de la conformación de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cuáles son los objetivos de las organizaciones gremiales y sindicales? En principio, el sindicato tiende a defender los intereses individuales y colectivos de los trabajadores que representa, del sector que representa. Pero también está la defensa de los valores democráticos, la defensa de los valores de los derechos humanos, o sea, de derechos universales en general, pero digamos, en esos casos eso forma parte o debería formar parte de un sindicato. Después están otros aspectos que me parece que son muy importantes de que sean desarrollados por un sindicato, que va en la idea de mejorar las condiciones de trabajo. ADUM representa los intereses individuales y colectivos de los docentes universitarios de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Cuál fue su inicio y sobre cuáles objetivos? La agremiación docente universitaria marplatense nació en el año 87 y se formalizó en el 88, en 1988, ADUM. Y bueno, tiene nombre de agremiación, pero en realidad ADUM es un sindicato y en realidad afilia a los docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata desde entonces, y en los objetivos ya del comienzo de ADUM, con claridad estaba fijado por el momento en que se crea, que era un poco después de la recuperación de la democracia, la defensa de los derechos humanos. Es un tema que a lo largo de su historia se ha mantenido, que no es solo una declamación o un artículo o una cita dentro del estatuto del gremio, sino que en realidad es una política de Estado, se puede decir, desde la propia creación del sindicato. Ante los nuevos desafíos que impone un futuro tan cambiante, ¿cuáles serán los cambios que sufrirá el mundo del trabajo? Estamos ante un escenario de fuertes transformaciones en el mundo del trabajo, pero que no solamente implican al trabajo en sí mismo, sino a los modos de organizar la sociedad. Digamos, el sector industrial era uno de los que más trabajadores ocupaba hacia mediados del siglo XX. Hoy esto ya no es así. El sector que más trabajadores ocupa, trabajadores y trabajadoras, es el de servicios, y en buena medida de servicios personales. Eso cambia la naturaleza del trabajo. El trabajo de servicios implica en la propia relación no solamente al empleador y al trabajador, o a la trabajadora, sino también a quien recibe ese servicio. Entonces eso implica una serie de cosas, como por ejemplo esto que decía el trabajo emocional. El trabajo emocional implica adaptarse, el trabajador y la trabajadora tienen que adaptar lo que hacen a las expectativas de quien recibe ese servicio. Introduce una serie de consideraciones nuevas. Es como un proceso de trabajo diferente, donde es más difícil objetivar el resultado del trabajo en algo que se compra o que se vende. Es una relación lo que se compra y lo que se vende. Entonces ahí las características personales de quien lo realiza se vuelven centrales. Y por esto estos procesos que tienen que ver con lo que decía, la generización, la racialización, cómo se consideran esos trabajadores y trabajadoras, ocupa un lugar central. Es bien diferente que en otros tiempos, incluso también modernos y capitalistas. ¿Qué pasaría si los actuales trabajos que hace el hombre fueran realizados por robots, máquinas,
inteligencia artificial. ¿Cuál sería el rol del hombre en el planeta? El futuro ya no es lo que solía ser.